Hola hermanos, qué gusto nuevamente estar conectados con todos ustedes en este estudio que hemos tomado el tema de disciplinas espirituales o disciplínate en la piedad. Hemos estado hablando acerca de todo aquello que nos enseña la Escritura, acerca de lo que un hijo de Dios tiene que comenzar a habituarse. Ahora en la gracia de Dios nos han sido dados medios, circunstancias o acciones que nosotros podemos tener para acercarnos más hacia la vida de santidad, hacia el vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Eso debe de estar en el corazón de cualquier hijo de Dios. A veces en condiciones en las que pues todavía permanece el pecado en nosotros, podemos llegar a olvidarnos, a dejarlos, a abandonarlos. Por eso implica esta palabra disciplina. Es algo que tenemos que tener una convicción en nuestra mente del bien o el fruto bueno que Dios quiere que nosotros podamos experimentar a través de estos medios que nos permiten tener una comunión con Él, un entendimiento de lo que es Dios, de quién es Dios y de lo que le agrada al Señor. Vemos en todo lo que hemos estado hablando, explicando acerca del aprendizaje en la palabra de Dios, ahora cómo nosotros podemos acercarnos hacia su presencia a través de la oración. Este es el subtema que hemos estado hablando y hemos hablado acerca de que la oración no solo es un medio de súplica al Señor, no solo es un medio en el que podemos acercarnos a pedirle a Dios por cuestiones inmediatas o favores de Dios que nos solucionen problemas. Es bueno que hagamos eso, que estemos conscientes de la superioridad y la supremacía de Dios, en el que reconocemos su poder manifestado a nosotros y que vamos a Él para tener esa consolación, ese sentirnos completamente seguros de que estamos en el cuidado de Él. Sin embargo, en la oración modelo que el Señor Jesucristo, a petición de sus discípulos, les enseña, vemos que hay mucho más contenido que debe tener una oración, más allá de solamente una petición de necesidades inmediatas. Hay una perspectiva que nos podemos tener a través de esta forma de comunicarnos con Dios. Y quiero nuevamente leer esta oración modelo en Mateo capítulo 6, 9. Vamos a retomar todo lo que hemos hablado y vemos cómo inicia, o bueno, en la primera parte, la petición de una de las peticiones del Señor que nos enseña a hacer a través de esta oración modelo, es precisamente algo que en la conclusión también es reconocido de parte de sus hijos en una correcta oración, en una forma de orar, una forma de acercarnos hacia Dios. Dice Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí es muy importante que consideremos esto. Es una petición en la que nosotros consideramos y que todo lo que nosotros hablemos a través de nuestra oración tenga esta conciencia. Número uno, ya lo vimos, que somos hijos, que podemos acercarnos a Él, a su trono de gracia, gracias a que somos reconciliados con Él. Y esa reconciliación nos coloca en una posición filial, en una posición de que somos familia, hijos de Dios. Que Él está sobre todas las cosas, somos sus hijos, por Él ha sido determinado esta relación que ahora ha sido posible por el sacrificio de Cristo. Y luego hay otra petición: santificado sea tu nombre. Queremos que en todo Dios sea considerado como santo, y venga tu reino, hágase tu voluntad. Esto es implícito. Tal vez podríamos pensar en que es una misma idea, porque cuando alguien está considerando a alguien más como rey, está considerando que su voluntad es mucho más importante que la propia. El rey, ¿verdad? Cuando alguien es reconocido como rey, estamos hablando de que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el que dictamina todas las cosas, que Él es el que dirige todas las cosas, Él es el que recibe toda nuestra obediencia. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta aquí hemos ya analizado cada una de estas frases, cómo aplicarlas en nuestra oración, en nuestra mente, en nuestra vida. Siempre acercarnos con esta conciencia a lo que podemos pedirle claramente, que Dios concederá hacia nosotros el entendimiento de todas estas palabras. Y hoy veremos esta última frase o esta frase siguiente: porque tuyo es el reino. Ese es el título que le hemos puesto a este estudio. Porque tuyo es el reino. De Dios es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de que nos estamos dirigiendo, es lo que nos enseña Cristo, a el Rey de todo el universo. Dios es el Señor. Dios es el dueño. El Salmo 24 lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A él le pertenece todo. Esta es la gravedad del pecado humano, que Dios, después de ser bueno y misericordioso y proporcionar siempre bien hacia toda la creación, incluyéndonos nosotros los seres humanos, nosotros hemos respondido completamente con desobediencia, con ignorar a Dios, con no importarnos quién es Dios ni lo que a Él le agrada. Él, siendo el Señor, el Creador, al mismo tiempo en esa creación de forma natural, Él puso leyes sobre todo lo que existe. Lo vemos en la física, lo vemos en la química, lo vemos en el universo, en la ecología, en todos nuestros sistemas físicos, corporales. Todo lo que nosotros tenemos desde lo microcosmos, ¿verdad? Desde los átomos más pequeños, todos ellos están bajo una ley. ¿Qué quiere decir eso? Bajo un movimiento completamente perfecto que hace que de ahí parta todo lo que existe, toda la materia, las células, etcétera, cada una regidas con información suficiente para su funcionamiento perfecto. Entonces Dios pone las leyes tanto en lo físico como también en lo moral. Él es el que dispone qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo santo. Y es ahí donde entendemos cuál es la gravedad de nuestra condición, en que Él, a pesar de que nos ha determinado un camino por el cual nosotros deberíamos vivir y transitar, no nos importó e hicimos todo lo contrario. Nuestra condición de pecado nos llevó a vivir en pecado, a ser ofensivos a Dios, a ser traicioneros de aquel que, repito, nos ha dado sumo bien. Toda buena dádiva y todo un perfecto provienen de Él, y nosotros le rechazamos. En lugar de estar agradecidos y admirados por Él, simplemente nos alejamos a través del pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que comprender plenamente que la posición de Dios, en definición, la posición de Dios en la revelación de su palabra, es que Él es digno de nuestra total y absoluta rendición. Él es digno de nuestra total y absoluta obediencia. Eso significa, cuando nosotros declaremos en cualquier sentido nuestras palabras que de Él es el reino, es porque nosotros debemos estar conscientes de eso. La reacción es que debemos de estar totalmente sometidos, como lo dijimos antes, a su voluntad, que su voluntad predomine. Y Dios dejó algo en todos los seres humanos que se llama voluntad también, la capacidad de tomar decisiones. Dios nos dejó esa voluntad para que el ejercicio de esa voluntad, nuestras decisiones, sean precisamente alinearnos a su voluntad. Dios no creó robots. Dios no creó, ¿verdad?, programas ahí en el que pudiéramos meternos ahí y nosotros respondiéramos solo y exclusivamente sin ningún tipo de decisión o determinación propia o autodeterminación. No, Dios nos creó con eso para que ahora nosotros, convencidos de quién es Él,
creyendo realmente acerca de Él, en ese don de la fe que Él nos da, reconciliados con Él realmente, podamos nosotros declarar su señorío, reconocer su supremacía sobre toda la creación y entender que todo lo que existe le pertenece y que nosotros decidamos bajo esa convicción establecer que Él es el Rey, que suyo es el reino. Así es. Antes de poder seguir en esta parte y de ver lo que nos estaba diciendo nuestro pastor Gerardo, creo que es muy importante reconocer eso, ¿no? O sea, la palabra nos da a entender y nos habla de que nosotros pertenecíamos a un reino que era el reino de las tinieblas, y entonces cuando el Señor manda a Cristo para salvarnos, dice la Escritura que somos pasados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y no estamos sin alguna autoridad, ¿no? Igual hemos estado hablando acerca ya habíamos hablado acerca de su reinado. Incluso vemos en el verso 10 de Mateo 6 que dice: venga tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que en pocas palabras podríamos resumirlo como: tú eres el soberano, este es tu reino. Nosotros anhelamos que tú seas o que tu reino sea reconocido en los corazones primero de nosotros y también de los demás, ¿no? Pero creo que algo muy importante que podemos destacar acerca de este verso, el verso 13, es que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. De hecho, era algo que comentábamos hace rato. Yo por lo regular leo una versión que es la NTV, y en la NTV y en la Biblia de las Américas, cuando una parte de la escritura no se encontraba en algunos de los manuscritos más antiguos, la ponen en corchetes o la ponen con cursivas, y hasta abajo tiene una nota al pie de página donde dice que ese texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Si tú tienes ahí una Biblia que sea como de estas, o revisa la Biblia que tú tengas, tú vas a ver en algunas ocasiones que o está en corchetes o está con cursivas, y abajo te dice por qué es que está de esa forma. Ahora, creo que es importante también que no nos pongamos a pensar como de: ay, no está, ahorita pásame el corrector y vamos a ponerla, porque no, o sea, eso no debería de suceder, porque a pesar de que no se encuentren los manuscritos más antiguos, sí está en otros manuscritos, y bueno, debemos de entender que nosotros no tenemos los originales de la Biblia, pero tenemos copias de copias de copias que nos hace estar seguros de que lo que tenemos es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta en esta parte es que no va en lo contrario de armonía, no está en desacuerdo lo que estamos leyendo ahorita con lo que dice las Escrituras. O sea, no pone en contradicción algo con lo demás. De hecho, podríamos destacar que esta parte de porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, amén, podría ser una repetición de varios textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Entonces, si bien no está en algunos manuscritos, la realidad es que no va en desacuerdo con lo demás de las Escrituras. O sea, no dice algo que esté incorrecto. De hecho, exalta la preeminencia de Dios. O sea, Dios es primero en todo, y se le conoce como una doxología, o sea, una alabanza al final de una oración, donde se está diciendo: Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria para siempre. Entonces, no está en desacuerdo, y esto es algo que deberíamos nosotros de entender, ¿no? O sea, si no está en desacuerdo, no estaba en los manuscritos, pero sí está en otros, yo debo saber
que esto viene de parte de Dios, y si Dios permitió que estuviera dentro de las Escrituras, pues entonces yo debo de considerarlo como tal. Y creo que es una pregunta válida, ¿no? Digo, no desviándonos del tema, sino puntualizando o considerando esto, aprovechando el tiempo del estudio. Es una pregunta válida porque no solo es el único pasaje, ¿no? Podemos observar otros a lo largo de la Escritura. Un ejemplo claro que muchos identifican es el cierre de Marcos, ¿no? Y aquí en el cierre de Marcos sucede que sí está, pero en algunos manuscritos está en unos versículos anteriores, o sea, en una diferente posición, en algunos otros se omite. Y aquí es una pregunta que se podría considerar de bibliología, ¿no? ¿Cómo es que se acuña, cómo es que se recopila el canon y que podamos tener la certeza de que todo lo que está en nuestra Biblia es real, ¿no? Que es la palabra de Dios? Yo creo que lo que acaba de decir Hugo ahorita es importantísimo. Nuestro Señor, siendo soberano, guía y guió la conformación de la Escritura, ¿no? O sea, entendemos y vemos que lo que está en la Escritura, aunque está en cursiva, de una u otra forma, o sea, si no es que está en todos los manuscritos o está en un orden diferente, etcétera, fue guiado por nuestro Señor, de tal forma que es lo que tenemos en la Escritura hoy en día. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque, pues, podríamos llegar a cuestionar, ¿no?, la validez, aunque dijera algo correcto en la armonía de la Escritura general, podríamos llegar a cuestionar la validez de eso para nuestras vidas, ¿no? O sea, para sujetarnos a eso. Y repito, no es el único pasaje. Entonces, es importante ver que en el análisis específico de Mateo, algunos dicen que es añadido, porque al contrastarlo con Lucas, que también viene de esta oración modelo, no se cuestiona, no se menciona esta frase. Algunos otros dicen, bueno, es que era muy propio de los judíos, ¿no? Que al terminar algún escrito se culminaba con una doxología. Entonces de ahí que posiblemente es que se muestra esta doxología final que no se empata con Lucas. La realidad es que, repito, o sea, en este momento tal vez no podemos ser exhaustivos en ese sentido, pero tenemos a nuestro Señor guiando y mostrando su soberanía en toda esta cuestión, ¿no? Ahora, ¿alguien quiere comentar algo de eso o entramos al reino? Ahora, en la cuestión tal cual del estudio de tuyo es el reino, tenemos que recordar algo. El Señor nunca dejó de gobernar el mundo. O sea, Él nunca dejó de ser el rey, ¿no? O sea, Él nunca dejó de una forma real, dice el autor, de sojuzgar y de reinar sobre todo el mundo. Pero hay una rebelión que se inicia con los hombres, con Adán y Eva, pero también sucede con los ángeles, con los seres angelicales, que cuestionan a algunos, ¿no? y que retan y transgreden al Señor. Pero en toda esta cuestión, o sea, en donde podemos ver que la misma creación no se está sujetando al Señor, podríamos cuestionar, bueno, ¿y cómo que el reino? O sea, ¿cómo es que Él es el reino si la creación no se está sujetando a Él? Y algo muy interesante de notar de la predicación de Jesús es que podemos leer en Mateo 4 que Él dice, arrepentíos y creed porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, nuestro Señor Jesucristo está predicando aquí el Evangelio y dice esta frase muy importante, el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué sentido, no? ¿En qué sentido es que está diciendo esto Jesús? Bueno, de forma real, y creo que aquí es donde cobra relevancia esta cuestión de cómo es que cierra con el reino, y como nos decía Hugo, ya había dicho en el versículo 10, ¿no? Del reino, hágase tu voluntad. Es como un sándwich, ¿no? De tal forma que dice un autor, está recordándonos el énfasis y la supremacía de nuestro Señor en toda nuestra vida y en nuestra oración. Y Jesús está anunciando a aquellos que estaban en el reino de las tinieblas, creo que también leíste un pasaje, ¿no?, de eso, podemos ver otros en Tesalonicenses, por ejemplo, que nos traslada el Señor del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y nos habla que ahora, aunque estamos en este mundo, que podemos ver no se está sujetando por completo al Señor. Aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a la luz, ahora están en el reino de Dios.
de tal forma que nos llama a vivir como hijos del reino. ¿Qué significa? En sujeción al Rey, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios. Entonces, de una forma real, el reino ya ha venido y ya se está instaurando, aunque no por completo podamos ver en este momento que toda la creación se está sujetando al reino. Yo quisiera aquí dejar para después entrar en oración y no acaparar el micrófono. Ok. Sí, y este cumplimiento en Cristo acerca de esta posición de Cristo, este oficio de Cristo de Rey que vemos, vamos a mencionarlo escatológicamente posteriormente, lo vemos que está también previsto en las profecías. En Isaías capítulo 9, versículo 6, el profeta dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Una vez escuché a un predicador de ese tipo motivacional que se atrevió a decir que en la Biblia no sé de dónde sacaron que de acerca de la soberanía de Dios. Quién sabe qué Biblia leía esta persona, pero la soberanía de Dios está determinada completamente en toda la Escritura, ¿verdad? De la posición de Dios, el ejercicio de Dios de su supremacía, en el que Él hace lo que mejor le parece siempre, y todo en relación a su perfección siempre va a ser todo perfecto. Pero vemos que este establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra está profetizado, cumplido en el oficio de Cristo. Por eso el Evangelio de Marcos inicia prácticamente en el primer capítulo, versículo 14 y 15. Voy a leer un versículo paralelo del que leyó Miguel. Dice: después que Juan había sido encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Entonces ahí nos pone en perspectiva todas estas profecías acerca de la soberanía y el reino de Dios establecido al final de los tiempos de una forma completa y perfecta, pero que en el plan perfecto también de Dios se nos ha plasmado a través de su palabra y de lo que Cristo vino a hacer para que ese reino de Dios se cumpliera, cumpliendo también su propósito, el mostrar completamente su gracia. Dice Efesios 1 que todo este plan de redención, todo lo que se fue cumpliendo en el tiempo perfecto de Dios, en lo establecido por Dios, fue para la gloria de su gracia, para la manifestación de las virtudes divinas. Es la forma en que Dios de forma perfecta nos muestra quién es Él, todo lo que Él es y todo lo que Él quiso mostrar en todos sus atributos maravillosos. Entonces, por eso vemos estas palabras: el reino de Dios se ha acercado. Ese plan se comienza a establecer aquí, primero porque este ha sido un conflicto completamente en la mente del pueblo de Israel. Ellos están esperando que sea establecido el reino mesiánico, ¿verdad?, en su totalidad, pero Cristo lo aclara. Las profecías están claras en ese establecimiento espiritual del reino de Dios primeramente, para posteriormente establecerlo en toda su plenitud en la tierra, preparando todo para una eternidad en un reino ahora con una perspectiva eterna, en una condición eterna. Entonces vemos aquí que el Evangelio nos muestra precisamente ese acercamiento del Señor, estas buenas noticias de salvación en Cristo, cumplidas en Cristo, en todas esas profecías que se habían dado para la reconciliación. Esa es la buena noticia del Señor, de la reconciliación de los hombres, de los escogidos, con Dios, con el Padre, a través, repito, de la obra preciosa de Cristo Jesús. En Mateo 24:14 nos habla también de esto, ya te repito, con una perspectiva ya escatológica, donde dice: y este evangelio del reino
se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cristo antes de partir, ahí en Lucas 22:18 les dijo lo mismo a sus discípulos en la intimidad de estas palabras, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces, este concepto del reino no es como estas doctrinas que nos están ahora contaminando la mente dentro de la iglesia, diciendo que tenemos que establecer ya el reino físico de Cristo y que los cristianos debemos de apoderarnos de los mejores los lugares de gobierno físico aquí en el mundo. No, ese no es el plan de Dios, así no lo estamos viendo. Se estableció a través de Cristo y se está estableciendo en la iglesia de Cristo. Por eso se mencionaba ahí, 1 de Pedro capítulo 2, ¿verdad? Que ahora somos nosotros llamados para ser ahora pueblo suyo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice ahí? Real sacerdocio. Real no en el sentido de la realidad o de lo verdadero, sino de la posición que estamos ocupando ahora espiritualmente en lo que Cristo nos ha encargado de este establecimiento del reino, como bien lo mencionamos aquí en Marcos capítulo 1, a través de ¿qué? Del Evangelio. Es decir, el reino de Dios se está estableciendo en los corazones de aquellos que hemos sido llamados a entender, a comprender, a poner nuestra confianza en la redención de la obra de Cristo Jesús. Somos justificados y ahora vivimos como santos, como justos, revestidos de la justicia de Cristo, ¿verdad? En esta tierra. Entonces se está estableciendo a través de la iglesia un reino espiritual que, repito, tendrá en su segunda venida un reino físico totalmente establecido por el Señor. Y creo que es importante ahorita lo que estábamos comentando, lo que estabas diciendo, respecto a la cuestión de la importancia que le debemos de dar como creyentes a la predicación del Evangelio. ¿Y en qué sentido lo digo? Hay corrientes teológicas, como bien comentabas, que buscan solventar o arreglar aquello exterior a fin de cubrir las necesidades o de transformar la realidad a través de una cuestión política y demás, intentando instaurar así el reino, cuando ese no es el medio que el Señor ha dicho. Y la realidad es que hasta que el Señor no venga, toda la creación va a seguir con rebeldía. O sea, nosotros seguimos viendo a mucha gente incrédula, como éramos nosotros, que es lo que dice Tito 3, ¿no? Necios, aborrecibles, odiándonos unos a otros, etcétera, etcétera. Y esto es una realidad que va a seguir y que nosotros debemos ver y entender que nosotros somos llamados a seguir predicando el Evangelio y a vivir como hijos del reino, aunque la sociedad sigue siendo pagana, ¿no? Y que de forma real, hasta que el Señor no venga y que culmine la promesa hecha en el Antiguo Testamento, bueno, las promesas, ¿no? Que podemos empezar a verlas desde Génesis 3, que sigue con Abraham en Génesis 12, que siguen las promesas con David, se le promete un reino eterno, un descendiente de David, que viene ese descendiente de David y que cierra el Apocalipsis diciendo: yo soy la raíz de David, yo soy el león de Judá, yo soy el alfa y el omega. O sea, hasta que nuestro Señor Jesucristo no venga a establecer su reino y venga a juzgar a aquellos que se rebelaron en contra de él, es que nosotros vamos a vivir en este mundo con una mentalidad del reino, ¿no? Como hijos del reino, sujetándonos al rey, pero con un mundo que aborrece al rey, con un mundo que está en oposición a ese reinado. Y de forma literal, y no estoy hablando únicamente de aquellos que, por ejemplo, satánicos o demás, no, o sea, el mundo, cualquiera que no tenga a Cristo, que no obedezca la voz de Cristo, que no haya sido salvado por Cristo, está en contra de él, aunque sea muy moral, aunque tenga una religión buena, ¿no? En donde busquen dejar de ser malos, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa que no sea el Evangelio es doctrina de demonios. Yo me atrevería a decir eso de forma tajante, ¿no? O sea, te está llevando hacia cualquier cosa que no sea el Evangelio, aunque te comportes mejor. Entonces, entendiendo en el contexto de la oración, creo que este es el cierre de Mateo 6, diciendo de una forma: Señor,
este es mi deseo, esta es mi petición, este es mi pensamiento, pero tuyo es el reino, hágase tu voluntad. O sea, guíame a pensar y a ver como tú lo ves, no como yo lo veo, no como yo siento, de tal forma que sea evidente que tú eres mi rey y no yo. Porque mira, el mundo pagano, alguien impío, lo podríamos definir como aquel que no le interesa escuchar la voz de Dios, no le interesa acatar la palabra del Señor, el consejo del Señor. Alguien piadoso estaría definido como alguien que se sujeta, que se somete a la palabra del Señor. Todo esto en el contexto, claro, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que alguien puede ser piadoso por su cuenta, no, es alguien que es convertido por el Señor, que le ha dado arrepentimiento y fe y que ahora vive una vida de piedad, ¿no? O sea, de devoción, de sujeción, de consagración al Señor. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es eso, ¿no? Nosotros tenemos que ver nuestras vidas y repito, en el contexto de la oración, pensando, decía un autor llamado Paul David Tripp, él se iba a casar con la que en ese entonces era su novia, que acabó siendo su esposa, y decía, yo oro por ella, diciendo, Señor, a mí me gustaría que fuera mi esposa, me encantaría casarme con ella, pero dice, yo oraba de una forma simbólica, con mis manos abiertas, diciendo, es tuya, o sea, tú eres el que decide, yo lo puedo anhelar, yo lo puedo desear, pero tú eres el que decide. Y dice Paul David Tripp, yo lo hacía no únicamente para ejemplificarlo, sino porque de verdad yo tenía esa convicción de decir, el Señor es el que va a decidir mi vida, aunque yo pueda ver que es un deseo legítimo, aunque yo pueda creer que es lo mejor, aunque yo pueda creer que es hacia donde vamos, el Señor es el que va a determinar que sí y que no, o en qué tiempo, ¿no? Entonces creo que esa cuestión nos debe de hacer pensar respecto a que Él es el que gobierna. Y creo que también debemos de hacer tal vez una pequeña diferenciación en la parte del reinado de Cristo, ¿no? O sea, porque podemos llegar a pensar ok, bueno, entonces el reino del Señor es algo que va a suceder después, pero al mismo tiempo me están diciendo como que está ahorita, o sea, pero no sobre todos, o sea, ¿cómo es eso, no? Entonces, creo que podemos ponerlo de esta forma. El reinado de Cristo comenzó en nuestros corazones al, como decía Miguel, recibirlo como nuestro Señor, nuestro Salvador, al arrepentir nuestros pecados y confiar en Él. Y su reinado está en nuestros corazones, pero también va a llegar un momento en que habrá la instauración de un reino presidido por Cristo, ¿no? Entonces, creo que esta parte nos lleva también a pensar. Hay un libro muy padre que es para niños, se llama La copa envenenada de R.C. Sproul, y me gusta y lo traigo aquí porque habla específicamente de un reino. El libro comienza con un abuelito que le va a explicar a su nieta porque se tiene que tomar las medicinas, ¿no? Porque está enferma. Pero comienza a dar una explicación desde Génesis, como una alegoría de que hay un rey y ese rey es muy bueno, y entonces el rey tiene relación con sus súbditos, con los que están siendo parte del reino, pero de repente entra alguien que, había una fuente en medio del reino que podían hacer todo lo que quisieran excepto tomar de esa fuente. Llega una persona y comienza alguien que no era del reino y comienza a meterles en la cabeza que prueben de esa agua de la fuente porque era muy rica. Para no hacerte la historia larga, lo hacen. Y entonces cada uno se empieza a endurecer su corazón y se van a otro reino y empiezan a fundar su propio reino y se van todos. Entonces el rey, como quería hacer algo sobre esa situación porque estaba molesto, pero al mismo tiempo él quería arreglarlo, le dice al príncipe, a su hijo, que tenía que ir a ese nuevo reino y entonces beber con una copa que él le da de la fuente que estaba ahí, que era la que envenenaba a todos. Y bueno, sucede eso, va el príncipe, pero el punto es que cuando el príncipe bebe, el príncipe muere, pero revive, resucita, y entonces él le ofrece agua de esa fuente que sacaba veneno, comienza a fluir agua viva. Entonces el príncipe les ofrece agua viva a todos los que están ahí, y ellos cuando toman esa agua
su corazón cambia y comienzan a ver otra vez al príncipe como, o sea, como con ganas de sujetarse a él, de regresar al reino del cual venían. Entonces, creo que, bueno, eso es lo que sucede con nosotros al decir que el reinado de Cristo comenzó o comienza en nuestros corazones. Porque no leí esta cita hace rato, nada más como que la mencioné, pero Colosenses 1, versos 13 y 14 en NTV dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. O sea, fíjate, estábamos en un reino y esto, antes de seguir, tiene relación con lo que dice Romanos 6:16, donde dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Nosotros estábamos en el reino de la oscuridad y dice Colosenses 1, 13 y 14, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, yo debo entender esta parte, o sea, el cristiano debe entender que no está en una libertad en la cual no esté bajo la sujeción de alguien, que era una palabra que ocupaba Miguel ahorita, ¿no? Porque de hecho, si vemos desde el principio, nosotros hemos estado no independientes, sino dependientes. El Señor nos creó dependientes de Él. Si tú ves Génesis 1 y 2, vamos a ver cómo Él crea al hombre y la mujer, pero los crea dependientes de Él. Él les da ciertas instrucciones que tienen que hacer, están en su reino y después ellos se rebelan, y es lo que R.C. Sproul pone en su libro para niños. Y entonces el Señor a través de la historia mueve todo para que pueda llegar Cristo y entonces instaurar ese reino en nuestros corazones al cambiarnos nuestro corazón, al cambiar nuestra manera de pensar, al concedernos el arrepentimiento y la fe, y entonces poder responder al Señor y tener en mente esto, o sea, la verdadera libertad está en sujetarme a la verdadera autoridad que es el Señor, y Él es Rey. Entonces, si yo entiendo esto, esta parte de Mateo 6 creo que nos debe de llevar a dos cosas, bueno, a varias cosas, ¿no? Una, entender que Él es Rey soberano sobre todo, y eso me debe de llevar a saber que cualquier situación en la que yo esté pasando, yo debo de ponerlo en sus manos porque Él es Rey. O sea, Él es Rey. Cualquier cosa, como decía Miguel ahorita, este es mi anhelo. Yo no te veo a ti, Señor, como alguien a quien le dejo mis peticiones y espero a ver a qué hora me responde, ¿no? Sino yo las dejo confiando en que tú eres Rey y que tú vas a hacer lo mejor para tu reino en mi vida. Entonces tú eres el Rey, tú eres el soberano, y también entender que dentro de este reino, no me acuerdo si lo decía el pastor Gerardo ahorita o Miguel, o yo, no, creo que lo decía Miguel, la parte de que podemos ver a lo mejor a personas que como nosotros antes, que éramos pecadores, que no nos importaba el Señor, que hacíamos lo malo delante de Él y pues nos valía y lo que tú quieras, podríamos decir, oye, pero no que el Señor esté instaurando su reino, ¿qué onda con estos cuates? ¿No? ¿Qué onda con estas personas? ¿Por qué está sucediendo eso? Entonces, si yo de verdad reconozco en mi corazón y entiendo que Él es Rey soberano y permite ciertas situaciones en nuestras vidas, yo debo entender que incluso estas cosas que puedan llegar a suceder, o estas fuerzas del mal, si podemos verlas así, no están ajenas al reino de Dios, sino que incluso eso es algo que el Señor sabe qué es lo que va a suceder, y ellos van a tener sus consecuencias por eso, pero yo no puedo en algún momento dado pensar como de, uy, no, pues su reino, así como, no sé, todos nos sentimos críticos de la política y durante los momentos de preelección, los gobernadores o el presidente empiezan a hacer promesas y pasa un día de mandato, 2 días de mandato y estamos, no, este cuate dijo que iba a bajar la gasolina y la están aumentando y no sé qué. O sea, no podríamos hacer eso con el Señor porque no funciona de esa forma.
Incluso yo hasta lo llamaría misericordia, porque le está extendiendo esta parte para que ellos vengan a arrepentimiento, ¿no? Dice el pastor Miguel Núñez: muchos son los que se quejan por las condiciones de maldad imperantes en el mundo y llegan incluso a cuestionar la benevolencia de Dios. Debemos recordar que el reinado de Cristo fue inaugurado, pero no ha sido instaurado aún sobre la tierra. Poner en tela de juicio la gestión de Dios sobre la tierra es como cuestionar a un presidente recién inaugurado su periodo de gobierno por no haber completado su programa. Entonces, creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de confiar, y esta debe de ser una parte importante en nuestra oración: confiar en que Él es rey, que es soberano, pero también nos debe de llevar a ver nuestra condición de siervos, que a veces muchos nos espantamos con esta palabra siervos y preferimos decir siervos en lugar que la palabra original, que es esclavo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos sentimos como que esclavos, pero la realidad es que si vemos algunas de las presentaciones de las cartas de los apóstoles, como, no sé, Santiago 1.1, Segunda de Pedro 1.1, Judas 1.1, Apocalipsis 1.1, Romanos 1.1, vemos cómo se identifican como siervo. Pablo, siervo de o esclavo de Jesús. Yo, Santiago, esclavo de Dios. Yo, Simón Pedro, esclavo de el Señor Jesucristo. Entonces, también nos debería a llevar a reconocer que no somos independientes, sino que dependemos de Dios y de poder someternos a nuestra autoridad, que es nuestro Señor, ¿no? O sea, si hemos nacido de nuevo, Él es nuestro Rey y nosotros debemos de comportarnos como alguien que es parte de ese reino, que no es como el que decide las cosas, porque en un reino el Rey es el que decide las cosas, el Rey es el que dicta el curso, y nosotros somos sus siervos, o sea, nosotros somos sus esclavos por amor, somos sus hijos, pero también yo debo entender esta parte de que soy un doulos. La palabra original es un doulos, un siervo del Señor. Entonces creo que esa parte también es importante y engloba lo que estamos viendo de tuyo es el reino. ¿Vas a decir algo? Sí, pero es que no es políticamente correcto decir eso. Para muchos, ¿verdad? No es muy atractivo el que hablar de esas cosas a la gente. Como decías, no es muy grato para muchos el que les digan: es que eres un esclavo. Y tú, ay, pero si la esclavitud fue abolida, eso no es bueno. Pero cuando entendemos, ¿verdad?, el contexto de quién somos esclavos, con qué propósito, entender esto, establecimiento, como estamos con conceptos muchas veces de un supuesto modelo adecuado político, ¿no?, como la democracia y cosas por el estilo que se nos han metido en la mente y creemos que eso es la forma correcta. Entonces, hablar de estos términos para muchos les es a veces un choque, ¿no?, en la mente, pero cuando contextualizamos correctamente esto, pues definitivamente lo vamos a ver que es algo establecido por Dios, que es algo maravilloso y que es la condición ideal, ¿verdad? El hombre, entre más alejado de Dios, hemos visto su peor condición, y cuando está más cercano, nos vamos acercando más hacia Él, en todo sentido, pues la condición es mayor. ¿Querías comentar algo? Sí, quería retomar lo que acaba de decir Hugo ahorita de que lo que sucede en nuestras vidas, bueno, parafraseándolo, obra para su reino. Y creo que, o sea, no hay forma más precisa de haberlo dicho. Y alguien que lo podemos observar muy claramente es el apóstol Pablo, porque de forma real, todo lo que obra en nuestras vidas ha de concluir o ha de guiar al beneficio de su reino. Entonces vemos a un Pablo estando encarcelado y diciendo: yo soy prisionero de Cristo. O sea, Pablo viendo su vida a la luz de lo que Cristo estaba haciendo a través de él. O sea, Pablo puede decir: yo no soy el centro. Mi objetivo no es mis pensamientos o mis deseos, sino el reino de Cristo. Entonces, yo quisiera aquí comentar algo en ese sentido, porque muchos de nosotros a lo mejor podemos pensar: bueno, es que eso es muy radical, ¿no? Porque él sí estaba en la prisión, él sí puede decir eso. Pero de forma real nosotros debemos de vernos así. O sea, que todo lo que hagamos, nuestros deseos y pensamientos deben estar guiados hacia el reino de Cristo. Creo que es una vida gastada o mal gastada enfocarnos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos y poniendo el reino de Dios a un lado. Es como decir: yo soy tuyo, yo soy de tu reino,
pero quiero vivir mi reino en este momento hasta que venga entonces ya tu reino, ¿no? O sea, sí, Señor, es tu reino, pero hasta que vengas entonces, déjame vivir mi reinado. Y es ilógico, o sea, Pablo no era un súper cristiano, era un cristiano, era un hombre, tenía debilidades, tenía temores, no estaba en otro grado en el sentido como divinizado y decimos, bueno, es que ese era Pablo. No, esos deberíamos ser todos nosotros. Y yo quisiera recalcar esto porque no debes de pensar, ¿sabes qué? Es que yo no soy pagado para esto o el otro. Nada, o sea, todos nosotros somos siervos, discípulos, ministros de Dios a tiempo completo. O sea, no hay nadie aquí que diga, ¿sabes qué? Yo puedo estar en una categoría menor o medio buscar el reino porque yo tengo que enfocarme en otras cosas. No es cierto. Es una mentira. De hecho, Mateo más adelante dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. De tal forma que nosotros como creyentes, todos deberíamos de buscar el reino de Dios y la expansión del reino de Dios de forma real en nuestras vidas y ver que aún las circunstancias, aunque sean adversas, como también sucedió en la primera carta de Pedro, los hombres y mujeres que estaban siendo expatriados, eso obraba para expandir el reino de Dios. Así como el carcelero se arrepintieron cuando Pedro está encarcelado, obraba para expandir el reino de Dios. De tal forma que nuestras vidas son usadas por el Señor para expandir su reino, porque el centro es Él, no nosotros. Y eso cuesta entenderlo. Así es, no, y si Cristo no es el centro de Pablo, seguramente hubiera abandonado totalmente desde mucho tiempo atrás de su ministerio, hubiera abandonado, ¿no? Todo lo que pasó, Pablo ha hecho, no, por mí, hubiera pensado en sí mismo, lo hubiera dejado, pero en su mente estaba Cristo, estaba él era el centro y es lo que hace evidente en la vida de un hijo de Dios. Y lo importante que nosotros ahora podamos mirar acerca de esto, la forma en que podemos aplicar esto a nuestras vidas, es precisamente entender eso, que nosotros somos aquellos que vamos a extender ese reino de Dios aquí en la tierra, pero en la forma en que Él nos encargó, es decir, a través del Evangelio, como lo hemos visto. El mismo apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, vemos que él dice ahí en el capítulo 28, versículo 23, él está en Roma, el libro de Hechos como que termina abruptamente, ¿verdad? Se piensa que Lucas fue capturado tal vez o hasta muerto, ya no tuvo la oportunidad de terminar completamente, no sabemos exactamente qué pasó, se supone algunas cosas. Pero bueno, está aquí Pablo en Roma y dice, aquí narra la historia en el libro de los Hechos, dice, habiéndole fijado un día, vinieron un gran número a donde él se alojaba, donde Pablo estaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y creo que eso es algo que es importante que nosotros despertemos a eso, que tomemos esta batuta, que tomemos este encargo del Señor Jesucristo y que Pablo lo pudo implicar. Esta palabra, quiero señalar esta palabra que utiliza aquí Lucas en el libro de los Hechos, de persuadirlos o de persuadidos. Esta palabra significa urgir, instar urgentemente, usar de violencia. Por supuesto, Pablo no está diciendo, no está implicando esta palabra que se agarró a cachetadas a todo el mundo para que creyera, ¿no? No, está hablando de una intencionalidad de Pablo, de cómo expresaba él este evangelio, cómo él, ¿verdad?, con toda fidelidad pudo comprender y plasmar a través de toda la escritura. A veces pensamos, no es que tenemos que hacer una campaña evangelística, vamos a hacer una conferencia evangelística y con un mensaje que sea preciso. No, o sea, aquí lo que nos está diciendo el Señor, que toda la escritura, toda la Biblia, desde la ley hasta los profetas, apuntan a este reino, acerca de Jesús. O sea, todo lo que tenemos nosotros es muy buen tip de hermenéutica, ¿verdad? Porque todo tiene que apuntar hacia Cristo. Es la forma en que lo hizo Pablo, es la forma en que Jesucristo lo hizo con aquellos caminantes de Emaús, y es lo que nosotros tenemos que entender acerca de nuestra predicación. Pero aquí lo que quiero resaltar también, y que creo que es lo que hemos perdido mucho como iglesia, es la actitud.
A veces creemos que, bueno, pues sí, el Espíritu Santo va a hacer la obra en ellos, ¿verdad? Y la verdad es que muchos de nosotros en nuestra vida somos medios pasguatos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con pasguatos? Así como que, ay, muy pasivos. O sea, esta persuasión, esta forma de predicar, de señalar el reino de Dios, de lo que quién es Dios, tiene que ser con un poco más de urgencia. Eso es lo que está implicando la palabra. Tenemos que darnos cuenta de lo que es tan importante o de lo que es mucho más importante en la vida de las personas. La iglesia se ha desviado en muchas ocasiones con una perspectiva de ayuda social, y no es que eso esté mal, pero le hemos dado tanta importancia a eso que hemos perdido de vista. Ay, pobrecitos los pobres, vamos a darles un sándwich y vamos a llevarlo. Qué bueno que lo hagamos, pero que perdamos de vista o que veamos más urgente para alguien llevarle un sándwich que llevarle el evangelio, eso es lo lamentable. No nos extraviemos, la iglesia se ha perdido en eso. La iglesia se ha perdido en un supuesto amor que realmente, si fuera verdadero amor, nos daríamos cuenta de la implicación de la solución que le podemos estar dando a una persona con lo que le estamos ofreciendo. Qué bueno que le llevemos comida, qué bueno que le llevemos vestido, qué bueno que seamos generosos. Eso tiene que ser parte de nuestro vivir en el entendimiento de la gracia, pero todo eso tiene que estar siempre con una persuasión, con una urgencia de que sus vidas puedan ser alcanzadas por la obra de Cristo. Ese es el encargo que Dios nos ha dado. No estoy diciendo que si nosotros lo hacemos de una forma o de otra, el Espíritu Santo no va a actuar. No, estoy hablando del ejemplo que tenemos bíblicamente para que nuestra vida y nuestra predicación tengan ese contenido, sean revestidos de ese formato en el que nosotros podamos plasmar lo que implica este reino de Dios. Y bueno, quiero terminar este tiempo a reserva de que ahorita tengamos unos minutos más de oración, en el que precisamente nuestra predicación tiene que tener este contenido, pero no tan solo nuestra predicación, sino todas nuestras vidas. En Romanos 14:16 dice el apóstol Pablo también a la iglesia de Roma, por cierto: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el modelo que ellos veían en el imperio romano era ¿no? El reino era disfrutar, vamos a comer, eran los bacanales del reino, el imperio romano, ¿no? Era el modelo que tenían, disfrutar. Yo tengo el reino, yo soy el Señor, para que pueda yo disfrutar de todos mis súbditos y de que me sirvan. No, eso no es lo que implica. Cristo se los dijo. En el mundo, Mateo 20, en el mundo, ¿verdad?, los reyes de este mundo usan eso para su propio beneficio, se enseñorean, pero entre vosotros no debe de ser así. Sino, dice aquí, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Quiero concluir con este pensamiento. El entendimiento del Evangelio nos va a llevar a entender este oficio de Cristo, de su reinado. El encargo, lo que vino a hacer Cristo, que se cumplió en su obra de redención y que ahora en nosotros nos ha permitido ser justificados a través de la fe, gracias a esa obra preciosa. Pero que ahora nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir este encargo de seguir extendiendo ese reino de Dios. Por eso Dios nos deja aquí. Por eso padecemos aquí en este mundo. Por eso estamos sujetos y sometidos a enfermedades y decepciones. Por eso todavía hay padecimiento. Por eso todavía lloramos y nos dolemos. Por eso, porque a través de nosotros el Señor quiere que nos podamos tener una predicación persuasiva, una predicación del Evangelio que realmente vea la urgencia que hay en el corazón y en la vida de otras personas de una necesidad de Dios, pero también en la forma en que vivimos, en la forma en que nos conducimos, en que nuestro propósito sea el que otros sean bendecidos, en que otros sean edificados, en que dentro de la iglesia esto se muestre el amor entre los hijos de Dios. Así es que, hermanos,
nuestra invitación es esta. La obra de Cristo está completa. Todo lo que hizo Cristo fue suficiente para que nosotros podamos participar de estos privilegios hermosos. Ahora, en este entendimiento, nosotros debemos de vivir conforme a esa gracia recibida. Y demos de gracia lo que de gracia recibimos. Que nos levantemos, que dejemos la culpa, que dejemos el egocentrismo, que dejemos nuestras propias perspectivas y nos pongamos en la brecha para establecer este reino a través de la predicación del Evangelio y de una vida que sea ejemplo también de este Evangelio. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo y te rogamos que tu palabra que se ha sembrado en el corazón de tus hijos rinda fruto abundante para tu gloria. Que verdaderamente nosotros podamos vivir conforme a lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas. Este entendimiento de las cosas espirituales, este entendimiento de tus verdades y que caminemos en ellas. Danos, Señor, esa fuerza que requiere el hablar de tu palabra, ese ahínco, Señor, que tenía el apóstol para persuadir y que en nuestras vidas no sea lo más importante lo terrenal, sino que tengamos una perspectiva de lo eterno. En la obra de Cristo que nos proporciona, Señor, esta posibilidad de tener un acercamiento contigo, de ser justificados, de tener, Señor, ese gozo y esa paz por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Ahora, Señor, nosotros te sirvamos a ti, busquemos agradarte a ti, busquemos, Señor, que realmente esto sea un impacto, el agradarte a ti sea un impacto en medio de tu iglesia y que eso impacte, Señor, este mundo también, que puedan mirar el verdadero amor dentro de tus hijos, dentro de la forma en que nosotros procuramos bien unos con otros y que en todo esto tú, Señor, seas visto como Dios, porque eres nuestro Rey. Estamos seguros de eso y tú dominas sobre todo, pero principalmente que decidamos que tú domines sobre nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras decisiones. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un abrazo. Recuerde que estamos para servirles y bueno, estamos aquí tomando estudios, pero recuerde también que ya tenemos algunos estudios presenciales. Los miércoles ahí en la iglesia de Cuapa, en la iglesia de Nesa, el jueves en la iglesia de Lecrillón. Todos los domingos nuestras iglesias, gracias a Dios, están abiertas. Los sábados tenemos reunión de jóvenes también allá donde nos reunimos en la iglesia de Cuapa a las 4 de la tarde. Así es que pues aquí estamos, hermanos, Vida Nueva para el Mundo, estamos para servirles. Les mandamos un fuerte abrazo y un deseo que el Señor les siga bendiciendo y les guarde siempre. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.